le va? ¿Cómo está? A ver, todas las entrevistas del programa la empezamos con lo mismo. ¿Quién sos? Santos Vergara, nacido en un barrio de Orán, antes que sea un barrio, en una finca, digamos así, que estaba del otro lado del barrio Valdopó, que luego pasó a ser barrio San Antonio. En ese barrio, que se fue poblando de a poco, con gente que vino desde San Andrés, gente que vino desde Tarija, Bolivia, gente que vino desde el Chaco, y fue poblándose despacito hasta que un día tuvo el nombre de San Antonio. Y allí, entre mucha gente que era del campo, mucha gente analfabeta, trabajadores, obreros, chicas que trabajaban en el centro, decíamos nosotros, como empleadas, albañiles, gente que iba a la finca a trabajar. Eso ha sido mi entorno, con callecitas de tierra que cuando llovía no se podía pasar. De vez en cuando, pero muy de vez en cuando, algún vehículo que entraba levantando un tierral, ¿no? No teníamos radio nosotros, aunque había alguna radio por ahí, que empezaba Radio Orán a transmitir. No tengo idea por qué yo pronto tuve ganas de dibujar, tuve ganas de hacer muñecos de barro y así un impulso por inventar cosas, ¿no? Y ese Santos Vergara, ¿a qué edad empezó toda esa pasión por lo artístico, lo cultural? Yo el dibujo fue lo primero que asumí. Dibujaba, pero no tenía idea que hacía algo artístico, dibujaba. Tampoco sabía que dibujar era también una actividad muy particular. Lo supe cuando un vecino que iba a la escuela, porque yo fui a la escuela recién a los 15 años, a la escuela primaria estoy hablando. Entonces cuando yo, una vez me pidió que le hiciera un dibujo en el cuaderno a este chico. Yo le hice el dibujo y luego, más tarde, sentí como la madre lo retaba, lo recriminaba. Le decía, el dibujo lo tenés que hacer vos. ¿Cómo lo va a hacerse con Santos, que es todo un artista? En ese momento fue que yo un poco desperté esa idea de que lo que estaba haciendo yo era artístico, ¿no? Y yo seguía haciendo cosas en barros, seguía pintando con carbón en las paredes, en los cartones, soñando con algún día tener un lápiz, un papel blanco, ¿no? Bueno, fue así como a los 10 años ya estaba dibujando y haciendo muñecos. Una vez a los 10 años me escapé de casa, no era buena mi relación con mi padre de crianza y fui a parar a una finca en Santa María, y en esa finca yo ayudaba en una pensión, una señora que daba pensión a los peones, y allí yo me iba hasta el río y con un fierrito hacía escultura en las piedras, había unas piedras blandas, y bueno, y la gente siempre me decía, sos un artista, por eso, ¿no? Quizás si hubiera aprendido a leer y escribir desde temprano hubiera empezado a escribir, pero mi primera herramienta, instrumento, fue el dibujo. ¿Y cuándo empezaron las añoranzas por escribir? Digamos, ¿cuándo surgió eso de esa necesidad de lo que después sería Santos Vergara para Orán? Yo cuando iba a la escuela primaria a los 15 años, en una escuela nocturna, en Plan Dinea, ahí descubrí, cuando me enseñaron a leer y a escribir, me sorprendí de encontrar un instrumento mucho más eficaz para hacer lo que yo quería hacer, que es crear un mundo, recrear un mundo, es descubrir la palabra escrita. Con la palabra escrita podía herir cuando uno insulta, ataca a otra persona verbalmente, podía usarlo como un elemento de sosiego, de paz, transmitir amor a través de la palabra. Y el aspecto más interesante que me pareció fue el poder construir mundos más perfectos, por supuesto. Empecé a escribir, a inventar pequeñas historias, pero eso estaba totalmente emparentada con el dibujo.
Así que mi deseo era ser historietista, es decir, escribir el argumento y luego dibujar. De hecho que lo hice y lo publiqué por el diario El Tribuno cuando era un poco más grande, ¿no? Pero eso y el cine fueron los dos, digamos, lenguajes que realmente me atrajeron mucho para contar esta historia. La historia que yo quería contar era, en principio, mi propia vida y las leyendas y mitos que yo andando por el monte, por las fincas, por los barrios, ilustrando, vendiendo diarios, vendiendo en un carrito maní. Yo iba al mismo tiempo conociendo el mundo, escuchando historia y también empezaba a pensar que eran buenas historias para recrearlas, para contarlas. Y de alguna manera toda mi vida estuvo apuntado a eso, ¿no? O sea que todo lo que ibas escribiendo tenía que ver con lo que ibas sintiendo, con lo que ibas viviendo. Claro, tengo que aclarar, no escribía mucho, escribía muy poco. Dibujaba, hacía pilas de papeles dibujando, eso estaba, porque además quería conocer la técnica, me había comprado algún libro para mejorar el dibujo, y fue recién, mucho tardíamente, en la universidad, allá por mis 25 años en adelante, en que recién tomé la literatura en serio, digamos, y me propuse escribir historias de verdad, porque todo el aprendizaje que hice de la universidad, si por un lado la historia del arte, la historia de la literatura, la lectura de los grandes escritores como Rulfo, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, me fueron planteando una forma, porque yo estaba en lucha con el tema de la escritura, cómo representar a este territorio que ya para entonces había cobrado conciencia de que era un territorio muy particular, muy mío, muy con características propias, diferentes, por ejemplo, a Salta capital y a otros puntos del país, y decía, bueno, este es mi mundo, este sol, este calor, esta selva, estos pájaros, estos ríos. Ya había escuchado bastante y había trabajado con el profesor Hugo Alberto Luna, porque yo le ilustré todos los Conozcamos lo Nuestro, que él empezó a publicar. Incluso el nombre de ese libro, primer libro, no era ese, sino que yo le sugerí que cambiara el nombre, porque no me gustaba cómo le había titulado Orán Apuntes Escolares. Le digo yo, no, tiene que ser más abierto para todos los lectores. Él tenía un programa que se llamaba Conozcamos lo Nuestro, entonces me consultó, ¿qué te parece eso me parece algo. Yo dibujaba todas las páginas, la tapa, porque estaba muy, digamos, convencido de que mi destino era ser artista plástico, no escritor. Lo de escritor surgió después, cuando fui a la universidad, hice esas grandes lecturas y conocí las técnicas y las teorías sobre qué es un cuento, qué es una novela, qué es un poema, un ensayo, ¿no? Y ahí supe que lo mío era la narrativa, el cuento y la novela. Ahora, el Santos Vergara, más allá del artista, más allá de todo lo que fuimos conociendo con el correr de los años, ¿qué recordás cuál es el momento más emotivo de tu vida? Bueno, hay muchos momentos, ¿no? Yo suelo dividir a mi vida, digo yo, la universidad de la calle, el santo un poco de la calle, que fue desde los 8 o 9 años hasta los 15 años. Y ahí ocurre un episodio que es inolvidable y que marca de alguna manera un giro, ¿no? Entre este hombre de la vida, apresado por las necesidades. Había ido a Salta, había ido a trabajar a Salta sin más que la partida de nacimiento, sin saber leer, tenía 13 años, y vi el maltrato, la desventaja que uno tiene, no conocer la ciudad, no conocer a nadie, no saber leer. Entonces me dije, tengo que volver a orar y me tengo que preparar para la vida y preparar también para esto que me parecía como una luz lejana así, que era el hombre intelectual, el hombre que ama la cultura, que se mete en eso, ¿no? Entonces, en un largo viaje en tren, en ayuno, todo el día, desde Salta a Orán, en un largo viaje, largo por las cosas que fui pasando. Me había escapado de un lugar, subí al tren y me vine. Y en el camino, ese ayuno, digamos, largo, me hizo al mismo tiempo pensar, bueno, que tenía que empezar un nuevo destino, y ese nuevo destino es el que ahora tienes adelante, digamos, ¿no? Fui construyendo fue una autoconstrucción, digamos, ¿no? Esta idea, para la cual leí muchísimo,
me gustó siempre el cine, así que siempre estuve en el cine. Trabajé en el cine, limpiando el cine, digo. Como una por la excusa entrada, para estar cerca. para estar dentro del cine y mirar todas las películas que era una... Yo vivía encerrado en este pueblo y eso era una ventana al mundo, a otros países, a otros idiomas, pero también era una ventana a la historia, conocer la historia, el de los romanos, conocer los antiguos griegos, conocer México a través de su revolución. El cine fue una enorme ventana, todavía sigue siendo mi pasión. La primera pregunta era ¿quién eras? Y la última es ¿cómo te gustaría que te recuerden? No tengo exactamente una idea porque ni siquiera sé si me van a recordar. Uno puede manejar el pasado, contarlo de mil maneras y de diferentes maneras, pero el futuro es difícil. No sé qué va a pasar, digamos, ¿no? De todas maneras, creo yo que si tuviera que elegir de cómo me recuerdan, sería como un hacedor, ¿no? Como un hacedor de cosas, porque mi vida ha estado siempre experimentando distintos lenguajes, distintas formas. Es decir, por ejemplo, hice dibujo, escultura en barro, en yeso, hice grabados en maderas, también filmé algunos documentales que tengo ahí guardados, que no he dado forma definitiva. Me gusta la pintura, el óleo, también los lápices de colores. Saben ustedes, la escultura monumental aborigen en la Plaza Santa Marta. Sigo todavía, el año pasado, de alguna manera me consagraron como editor independiente, me invitaron a encuentros, di cursos, también capacitaciones sobre edición de libros, ¿no? Que fue una experiencia interesante. Y este año estuve invitado a debatir y también a un encuentro internacional de cronistas, como cronista. Entonces me gusta esta idea de ir experimentando con distintos lenguajes, experiencias, ¿no? Siempre, no me gusta repetirme, digamos. O sea que tituló Santos Vergara el hacedor. Sí, claro, el hacedor, no el hacedor del mundo, sino hacedor de las pequeñas cosas, el curioso, digamos. Gracias por la visita, Santos. Gracias a ustedes.